con una sesión que ofrecerá una perspectiva internacional y global del internamiento de personas migrantes y que culminará la semana que viene, el día 10 de noviembre, con el foco puesto en la situación dentro de España. La inscripción para este último todavía sigue abierta, por lo que os animamos a que os registréis si no lo habéis hecho todavía. Os dejamos el enlace en el chat ahora mismo. Hace justo un año celebramos un evento sobre alternativas al internamiento en la Universidad de Valencia, también junto con PICUM y con el Instituto de Derechos Humanos de dicha universidad. Nuestro objetivo es realizar otro este año, pero la pandemia nos ha obligado a realizarlo de forma virtual y a dividir el contenido en 2 días separados. El debate que se celebró en aquella ocasión dejó clara la importancia de incluir las alternativas en la agenda política de las instituciones y en la labor de incidencia de la sociedad civil. Se trata de derechos humanos y de situaciones de vulnerabilidad que deben ser resueltas. La situación de emergencia sanitaria genera o provoca mayores situaciones de vulnerabilidad y el contexto de la atención migratoria no es ajeno a esta cuestión. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a un magnífico elenco de ponentes en un debate necesario y marcadamente oportuno por la situación actual. Con respecto a la sesión de hoy, queremos recordaros lo siguiente. El webinario se está grabando en estos momentos y lo subiremos posteriormente al canal de YouTube de Fundación CEPAIN. Vuestra cámara y vuestros micros están deshabilitados, por lo que no os preocupéis, no vais a aparecer en la grabación. Si tenéis alguna pregunta para los ponentes, por favor escribid vuestras consultas a través de la función QA, que está justo debajo de la pantalla. Hay un botón en el que pone Q y A, que sería preguntas y respuestas en inglés. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacer clic ahí y escribir vuestra cuestión. Recogeremos vuestras preguntas para el turno de preguntas y respuestas posterior. También está la función de chat, como acabo de utilizar ahora mismo para el enlace, podéis usarla también si queréis hacer algún comentario, si queréis hacer preguntas directas, sí que os animamos a que utilicéis la función QA. Por otro lado, si tenéis algún problema técnico, podéis contactar con Caterina Rodelli de PICUM. Dejo aquí ahora mismo su correo electrónico para que le mandéis un correo por cualquier problema que tengáis durante la sesión. Antes de comenzar, sí que queremos aprovechar desde Fundación CEPAIN para presentar la traducción que hemos hecho junto con el alumnado del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia del documento del Consejo de Europa titulado Aspectos legales y prácticos de las alternativas eficaces a la detención en el contexto de la migración. Se trata de una herramienta básica y a la vez muy completa que detalla la aplicación práctica de alternativas y que ahora está disponible en español. El documento cuenta con un apartado de aspectos legales o más teóricos, que se combina con un estudio de los aspectos prácticos o de aplicación sobre el terreno de las diferentes alternativas que se debaten. Y agradecemos aquí personalmente el trabajo de los alumnos y alumnas Elena López Valera, Francisco Muñoz Carrillo, Marta Valera García, Francisco Javier Vera Martínez y Marta Vicente Moreno. Tenéis aquí el enlace a este documento, que está en castellano por primera vez. Y también dejamos aquí un enlace a la guía práctica del Consejo de Europa sobre alternativas a la atención migratoria, sobre la que fue el documento posterior a esta traducción que hemos hecho nosotros. Y no quiero extenderme más, porque sé que estáis deseando, evidentemente, escuchar a quienes participan hoy como ponentes en este webinario, yo también, así que os entiendo perfectamente. La sesión se va a dividir en 2 bloques, con un turno de preguntas y respuestas al final de cada uno. Abrirá el primero Felipe González Morales, que es relator especial sobre derechos humanos de las personas migrantes de Naciones Unidas, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es también profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Diego Portales, donde además también dirige el Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Continuaremos con Eva Pastrana, que es coordinadora del programa HELP, de formación en derechos humanos para profesionales del derecho dentro de la Dirección General de Derechos Humanos y del Estado de Derecho del Consejo de Europa. Anteriormente ha estado ligada al ámbito de la migración a través de distintas organizaciones e instituciones en diversos países como Filipinas o Georgia y también en España. Después de este primer bloque abriremos un turno de preguntas y respuestas. Pasaremos después al segundo bloque, en el que comenzaremos con Sofía Bonatti, que es abogada y que ocupa actualmente el cargo de jurista principal del equipo jurídico de ECRE y que anteriormente trabajó varios años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Luego estaremos con Marta Jonco, oficial de incidencia en PICUM, donde coordina las estrategias de la organización en cuestiones de detención, retorno y criminalización. Anteriormente trabajó en materia de migraciones y acceso a la protección social en la OIT y en la defensa de activistas de derechos humanos para la Organización Mundial contra la Tortura. Y cerraremos con Silvia Gómez, coordinadora de incidencia global en International Detention Coalition y con experiencia en esta materia por haber estado anteriormente dedicada a monitorizar centros de internamiento y a promocionar el uso de alternativas en distintos contextos nacionales, como en Malta, por ejemplo, de los años 2013 a 2015.
Este bloque también contará con un turno de preguntas y respuestas final, por lo que os animamos de verdad a que utilicéis esa función. Sin más dilación, vamos a comenzar el primer bloque, doy la palabra a Felipe González. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, muy buenos días cuando corresponda. Agradezco a la Fundación CEPAIN y a PICUM por la invitación a participar de este webinar, de este tema de la detención migratoria y las alternativas a la detención migratoria, que es de la mayor preocupación para la Relatoría sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Hemos venido desde siempre, la Relatoría ha venido insistiendo en el uso excepcional de la detención migratoria y su exclusión en relación con los niños y niñas migrantes. En este sentido, yo quisiera partir señalando algo que no por obvio es usualmente entendido o asumido por los estados especialmente. Y es que cualquier forma de privación de libertad constituye detención. Prácticamente no se encuentra uno con estados que hablen de detención migratoria. Hablan de alojamiento, confinamiento, hospedaje, a veces parece que se tratara de un servicio de hotelería, ¿no es cierto? Nunca se habla, o prácticamente nunca se habla por los estados de detención migratoria, por lo menos no se habla respecto de sus propias prácticas. A veces refiriéndose a terceros estados se hace, pero excepcionalmente también. Yo creo que eso es muy importante dejarlo en claro, es detención migratoria. La privación de libertad es una forma de detención migratoria. Entonces, creo que es importante, indispensable esclarecer esto, lo cual sitúa el problema y el tema en el contexto más general del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, como una breve pincelada internacional, lo que se observa en las últimas décadas ha sido un incremento, es un incremento significativo, muy preocupante de la detención migratoria por parte de una cantidad de estados del norte global. Este ha sido el caso de Estados Unidos, ha sido el caso de una cantidad de países de la Unión Europea, el caso de Australia y también de otros países. Sin perjuicio de esto, ha habido también experiencias favorables al respecto, como en el caso de América Latina, en que hay países que en los últimos 15 años o así han reducido significativamente o han eliminado por completo la detención migratoria, y diría yo que el estado que permanece practicándola de una manera masiva es México, pero la tendencia en general al respecto en América Latina ha sido positiva, sin perjuicio de que tienen muchos otros problemas en materia de políticas y prácticas migratorias los estados latinoamericanos. Ahora, yo creo que hay una cuestión aquí que está detrás y que no se menciona normalmente tampoco por los estados, que es el uso de la detención migratoria como una medida disuasiva, ¿no es cierto? En teoría, para disminuir los flujos de movilidad humana hacia ese país. Y yo quisiera poner el ejemplo que me ha tocado seguirlo por años, primero por la Comisión Interamericana y luego desde la Relatoría de la ONU, el ejemplo de la detención migratoria infantil en Estados Unidos. Porque cuando yo asumí como relator de migrantes en la Comisión Interamericana, el año 2008, todavía era el gobierno de George W. Bush, se practicaba la detención migratoria infantil. Esto venía desde antes, claro. Luego, digamos, en ese contexto, si bien esa visita que solicité durante el gobierno de Bush no la pude realizar debido a a que no se me permitiría entrevistar individualmente, privadamente a las personas en detención, la realicé al año siguiente, el 2009, ya en el gobierno de Obama, y todavía había detención migratoria infantil. De hecho, estuve en el centro Tom Hutton, Texas, en esa oportunidad, además del centro de detenciones de migrantes adultos. Bueno, y en ese contexto se acrecentó el movimiento desde la sociedad civil y también las incidencias desde la Comisión Interamericana y de organismos internacionales de Naciones Unidas para poner término a esta práctica en Estados Unidos.
Y efectivamente, durante el gobierno de Obama, en el mismo año, a fines del año 2009, se puso prácticamente por completo fin a la detención migratoria infantil. ¿Qué pasó? Bueno, durante 4 años, hasta el año 2013, prácticamente, salvo un pequeño centro en Filadelfia, prácticamente no hubo detención migratoria infantil en Estados Unidos. 4 años. Se produce en ese contexto, digamos, a los 4 años, no en ese contexto inicial, sino a los 4 años, por otras causas, ¿no es cierto?, se producen flujos masivos de movilidad de niñez migrantes desde el Triángulo Norte Centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras, hacia Estados Unidos. Y en ese contexto, el gobierno de Obama restablece la detención migratoria infantil. Cuando hice esa segunda visita oficial a Estados Unidos, el año 2014, por la Comisión Interamericana, me encontré con que la determinación de si un niño o niña iba o no detenido estaba entregada completamente al azar. Dependía de si ese día había o no camas disponibles en algún centro de detención. Y de hecho, más o menos el 50% de ellos y ellas quedaban en detención, que era, bueno, en función de la cantidad de camas y la cantidad de niñas migrantes que estaba arribando a Estados Unidos. O sea, ahí no había ninguna especie de determinación de una situación individual, sino que se restableció la detención migratoria infantil como una pretendida medida disuasoria de los flujos de movilidad de niñas migrantes. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, la detención migratoria infantil es inaceptable y más aún que se la practique sobre la base de una medida, una especie de política migratoria general para supuestamente disuadir los flujos de movilidad. Y enfatizo que esto ocurrió años después, porque cuando se terminó la detención migratoria infantil en Estados Unidos en 2009, no se produjo un incremento de los flujos de movilidad hacia ese país. No se produjo. No se produjo. Fueron otras causas las que hicieron que aumentara el flujo en el año 2013 y 2014. De manera que, además, estaba mal utilizada la herramienta si lo que se pretendía era disuadir. Pero, desde luego, eso es una política inaceptable. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, pero también se practica en otros países. Y luego esto, en el gobierno de Trump, se ha exacerbado, ha llegado a niveles gravísimos, ¿no es cierto?, con todos los episodios conocidos de la forma en que se lleva a cabo la detención migratoria infantil en Estados Unidos. Entonces, quiero enfatizar el hecho de que los estados suelen utilizar como medida disuasoria la detención migratoria, incluyendo niños y niñas en una cantidad de estados, y que esto es completamente inaceptable. Ahora, el punto de partida, diría yo, es asumir que la detención en general de personas, la privación de libertad en general de personas, migrantes o no, debe ser una medida de último recurso. Esto establece el derecho internacional y esto establece prácticamente la totalidad de las normativas internas de los distintos países, ¿no es cierto? Por eso a veces no se quiere llamar detención a la privación de libertad de los migrantes, porque ahí se rompe a veces la regla de que la detención debe ser una medida de último recurso. Ahora, esta lógica de que la detención debe ser una medida de último recurso, que en principio está concebido en el ámbito penal, ¿no es cierto?, con mayor razón tiene que aplicarse en el ámbito migratorio, en el cual la conducta por la que a veces se acusa penalmente cuando procede, pero muchas veces solo una falta administrativa, consiste en la inmigración irregular. O sea, ni siquiera hay un delito y, sin embargo, no se aplica esta lógica de la detención migratoria como medida de último recurso. Y el otro es el tema de la prohibición de la detención migratoria infantil. Este es un asunto también central. Acabo de presentar un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas al respecto, en el cual doy cuenta de que en 77 estados, o sea, un poco más de un tercio de los estados de la ONU, continúa practicándose en mayor o menor escala la detención migratoria infantil, y procuro mostrar un gran elenco de medidas y de políticas alternativas a la detención migratoria infantil. A esto me voy a referir más adelante. En el Pacto Global sobre Migración
en los borradores estaba la eliminación de la detención migratoria infantil. Al final, lo que quedó fue un compromiso de trabajar para ponerle fin. Pero sobre la base de la interpretación de los distintos tratados internacionales de derechos humanos, distintos organismos como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Trabajadores Migratorios, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, mi propio mandato y otros organismos internacionales, la Comisión y la Corte Interamericana a nivel interamericano, han señalado reiteradamente que la detención migratoria infantil es contraria al derecho internacional. Ahora, ¿qué problemas acarrea la detención migratoria? Voy a tratar de no alargarme demasiado para no excederme en el tiempo. Lo primero, por supuesto, la privación de la libertad propiamente tal y los problemas que esto acarrea, ¿no es cierto? Cómo la privación de libertad afecta a las personas y además cómo se abusa de ella y no se la utiliza como una medida de último recurso. Lo segundo se refiere a las condiciones de detención. Muchas veces estos centros de detención tienen características propias de una cárcel, ¿no es cierto? Propias de una cárcel, en términos de que tienen del tipo de confinamiento al que están sujetas las personas, sus limitaciones para moverse dentro del recinto, limitaciones de salida, limitaciones de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen características de prisiones. Luego están los problemas serios en muchos países de hacinamiento, los problemas incluso de no separación entre adultos y niños y niñas, por ejemplo, como ocurre en Libia, cuando se encuentran detenidos, y una serie de otros problemas de alimentación, de acceso a la salud, etcétera, 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 condiciones sanitarias, digamos, dentro del recinto de detención. Todas estas situaciones se han visto agravadas en el contexto de la pandemia, como es obvio. De hecho, ha habido una cantidad de pronunciamientos al respecto de parte de distintos organismos internacionales a nivel global y regional, llamando a los estados a liberar a las personas migrantes en detención y usarlo exclusivamente como una medida absolutamente excepcional para los adultos, y si no se dan condiciones adecuadas, liberarlos a todas las personas migrantes. Y lo otro que se observa también son las serias limitaciones al monitoreo independiente de los centros de detención de migrantes. Esto se ha visto agudizado con la pandemia, pero es un problema permanente que se observa en muchísimos países, serias limitaciones al respecto. O sea, es muy complejo en muchos países para las organizaciones de la sociedad civil poder conducir visitas a fondo y preparar por lo mismo informes sobre la base de esas visitas a los centros de detención. En algunos países, la Defensoría del Pueblo u otros organismos equivalentes con otros nombres cumplen también esa función. En algunos sí, en otros no. En algunos hay alguna especie de defensora carcelaria. Pero en cualquier caso, es indispensable que se garantice el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a conducir ese monitoreo independiente. La detención migratoria tiene además una serie de otros efectos negativos. Infunde temor en la población migrante, como es obvio, ¿no es cierto? Es el peligro de ser detenido, porque eso es una detención. Estigmatiza y criminaliza a las personas migrantes. Esto es evidente porque se pone en el imaginario social entre los nacionales del Estado, ven una asimilación de estas personas migrantes en detención con aquellas personas que están detenidas por motivos de causas penales en su contra o por sanciones penales ya establecidas en contra de ella, respecto de ella. Y los rasgos negativos, de estos rasgos negativos se extienden también a la detención migratoria de carácter administrativo. O sea, toda esta descripción que estoy haciendo no se refiere solo a aquellos países en que todavía constituye un delito la inmigración irregular, sino también, igualmente, a aquellos países en los cuales lo que se practica es una detención migratoria de carácter administrativo. Están las serias implicaciones también negativas en relación con el acceso a la justicia. Por ejemplo, las limitaciones que el hecho de estar detenida para una persona migrante implica el no tener acceso a una representación legal
o tener un acceso nulo o muy limitado a una autoridad judicial. En fin, hay que considerar que para las personas migrantes las cuestiones administrativas suelen jugar un rol mucho más crucial que para los nacionales, incluyendo el tema de la detención o el tema de la eventual deportación, ¿no es cierto? La persona que está detenida ve muchas más limitaciones para poder defenderse, tener medios de defensa adecuados respecto de una eventual deportación y disputar. Por último, en relación con las medidas alternativas a la detención migratoria. Por una parte, quisiera referirme brevemente al informe que presenté a la Asamblea General, al cual hice mención, en que se muestra que es plenamente factible terminar con la detención migratoria infantil. La experiencia de muchísimos estados, 2/3 de la ONU, que no la practican, así lo demuestra. Y de hecho uno puede observar como en muchos países que continúan practicándola, o que la practican ahora y no la practicaban antes, está todo un sistema puesto de medidas alternativas que se subutiliza. Este es el caso de Estados Unidos, o sea, a mí me ha tocado verlo eso en las distintas visitas a Estados Unidos. Tienen un sistema establecido muy fuerte y subutilizado en este momento porque se está privilegiando la detención migratoria infantil. Entonces, no es un tema de que no sabemos qué hacer si no practicamos la detención migratoria. Claro que saben qué hacer, no es una cuestión de conocimientos técnicos, es una cuestión de voluntad política y no usar la detención migratoria infantil o adulta como una pretendida medida disuasoria. Estas medidas alternativas pueden consistir en la inserción comunitaria, pueden tomar la forma de padres adoptivos, en el sentido de tutores, digamos, a nivel local, la importancia, por supuesto, de que puedan continuar con su familia, que las familias permanezcan unidas, pero libres, no en detenciones, que la unidad familiar no sirva como pretexto para la detención migratoria infantil, la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo concluiría con esto, que las alternativas a la detención migratoria no es solo que existan, es que los estados las conocen y lo que falta es reforzar las campañas para que se reduzca al mínimo la detención migratoria adulta y se elimine por completo la detención migratoria infantil, de manera de realizar políticas migratorias y medidas que sean coherentes con el derecho internacional y los tratados. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos a dar paso ya directamente a Eva Pastrana. Muchísimas gracias, Nacho, Felipe y el resto de ponentes. Es un honor para mí dirigirme en nombre del Consejo de Europa. Actualmente dirijo el programa HELP, que es el programa de formación en derechos humanos para profesionales del derecho, jueces, abogados y fiscales. Pero bueno, hoy voy a haceros una presentación sobre las alternativas a la detención migratoria. Desde el principio os pido perdón porque mi lengua de trabajo es el inglés y el francés y a veces he hecho lo posible por traducir esta presentación lo más fiel posible al castellano, a mi lengua materna, pero a veces pues, me pueden bailar algunos conceptos. También os quería comentar que me gustaría que los organizadores hicieran después llegar esta presentación a los asistentes y lo podéis publicar en cualquier plataforma y no asustaros porque en esta presentación hay más texto de lo que yo voy a hablar porque no quiero excederme del tiempo acordado. Voy a compartir la pantalla y por favor me decís si lo ¿veis o no? ¿Estáis viendo la pantalla actualmente? No estoy viéndola yo. Me parece que
me parece que me pone que el host ha disabled el share screening. Entonces, a lo mejor la tenéis que pasar. Sí, cierto, sí. ¿Vale? ¿Tenéis que hacer algo o me la pasáis? Ahora debería funcionar. Sí. Ahora debería funcionar. Muy bien, voy a intentarlo de nuevo. Perfecto. Perfecto, disculpa, Eva, gracias. Nada, no pasa nada. ¿Lo veis ahora? Sí. Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues como podéis ver, y bueno, llevo prácticamente 17 años como funcionaria, primero de la Unión Europea y ahora actualmente del Consejo de Europa, pero no he perdido un ápice de mi activismo porque comencé trabajando en organizaciones no gubernamentales y fundaciones españolas, ¿no? El MPDL, Solidaridad Internacional, para los que me estáis siguiendo. Y bueno, pues he tenido un recorrido muy amplio que me ha llevado desde España hasta Marruecos, Palestina, Nicaragua, Filipinas, Georgia y ahora estoy trabajando en Francia, ¿no? Y bueno, pues veis ya que en el título de la presentación lo que queremos decir es que ya es hora de que se apliquen las alternativas a la detención migratoria. Una simple fotografía de qué es el Consejo de Europa. Muchas veces se confunde el Consejo de Europa con la Unión Europea y es muy importante saber que son dos instituciones europeas que trabajan muy coordinadamente, pero que el Consejo de Europa se creó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que no volvieran a pasar esas atrocidades y fundamentar su labor en los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Articula su trabajo en torno a tres ejes: la fijación de estándares con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en primer lugar, pero más de otros 200 convenios que están abiertos no solo a la ratificación de los Estados miembros del Consejo de Europa, sino también de terceros países. El monitoreo que se hace vía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otros órganos de control del Consejo de Europa, y la cooperación que se brinda a los Estados miembros, pero que de la cual se pueden beneficiar también otros Estados fuera de los 47 que forman el Consejo de Europa. Como veis, están todos de Europa, excepto Bielorrusia, porque Bielorrusia no sigue aplicando la pena de muerte. Esa es la razón principal. El Consejo de Europa está rápidamente, después de su creación en 1949, vamos a decir que retoma la Declaración Universal de Derechos Humanos y la da forma de ley bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y es más, se dota de un tribunal que es un sistema único en el mundo que supervisa su cumplimiento y ejecuta sentencias que los Estados miembros han de poner en marcha. Todo esto para aterrizar en el tema de las alternativas a la detención la detención migratoria. Y para deciros que los artículos más importantes del convenio de los que vamos a hablar esta tarde son tanto el artículo 3 como el artículo 5. Y luego os voy a exponer también algunas herramientas que tiene el Consejo de Europa y que pueden seros útiles en vuestro trabajo diario. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues buscamos la promoción de las alternativas a la detención migratoria. Es una prioridad del Consejo de Europa y queremos alentar a los Estados miembros a que las utilicen, porque es una buena manera para los Estados miembros de conciliar sus políticas migratorias con evitar la privación de libertad de las personas. Hay varias palabras, ¿no? Las palabras tienen importancia. Se habla de internamientos, confinamientos, retención, detención. Bueno, finalmente estamos hablando de detención, como bien ha clarificado Felipe en su intervención anterior. El artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos es el que prohíbe la tortura. Nadie puede ser sometido a tortura, ni penas o tratos inhumanos o degradantes. Y es muy importante porque ¿qué es lo que se está protegiendo? Se está protegiendo no solo la integridad física, sino también la dignidad humana. Y es un derecho absoluto
que no permite ninguna derogación en ningún tiempo, ni siquiera en tiempos de conflicto. Y este derecho es muy, muy relevante en los casos de detención. ¿Por qué? Porque es cuando, durante la detención es cuando más violaciones pueden ocurrir, como lo ha demostrado o como se ha documentado en los informes de otro órgano de monitoreo del Consejo de Europa, que es el Comité de Prevención de la Tortura, y como lo demuestran los casos que están llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Artículo importante también del Convenio Europeo es el derecho a la libertad y la seguridad, artículo número 5. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Sin embargo, nadie puede ser privado, excepto en unos casos, y aquí se incluye una lista tasada, exhaustiva, y debe ser siempre de acuerdo por la ley nacional. Y el que exista una ley nacional no quiere decir que no pueda contravenirse el Convenio Europeo de Derechos Humanos u otros convenios internacionales. Para los efectos de inmigración nos interesa el epígrafe F, que dice que si se trata de la detención o de la privación de libertad conforme a derecho de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. Y aún así, a continuación, este derecho, que como decíamos puede tener limitaciones, no así el de la tortura, tiene unas salvaguardas. Es muy importante que la persona sea detenida sea informada en tiempo y forma, tiene que saber los motivos y de qué se le acusa y tiene que tener un recurso ante un órgano judicial, tiene que tener remedios efectivos y eficaces. No voy a entrar mucho en el tema legal porque sé que nuestra audiencia es muy amplia, pero aquí os quería simplemente dar unas pinceladas de los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de este epígrafe que es muy relevante para la detención migratoria. Y es que en este caso, cuando hablamos de adultos que no tienen una vulnerabilidad particular, volveré sobre ello más tarde, en principio no es necesario que el Estado demuestre que era imprescindible, que no hace falta que haga una valoración, un examen, un test de necesidad, sino existe ese margen de discrecionalidad. Mal que nos pese a algunos, existe eso. Sin embargo, siempre tiene que hacerse por ley nacional, de buena fe, con un propósito claro. El lugar y las condiciones tienen que ser adecuados y no vale que sean adecuados porque lo diga el Estado, sino que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede también valorar este aspecto. La duración, la estrictamente requerida, y esos procedimientos tienen que ser implementados con la debida diligencia. En el caso de el apartado del que hablábamos de cuando haya en curso un procedimiento de repatriación o retorno, no, tiene que haber, no sabía cómo traducirlo, pero realistic prospect of removal, que realmente se vaya a llevar a cabo. Y después, bueno, pues una serie de garantías que tienen que ser procesales suficientes. Tiene que haber esas razones, tiene que haber una asistencia y representación jurídica y remedios efectivos. Quiero decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho una labor extraordinaria en la protección de refugiados y emigrantes, ello incluso aunque en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se reconoce per se el derecho de asilo, que sí está, por ejemplo, en la Carta Europea de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, la jurisprudencia del Tribunal ha avalado y ha contribuido al respeto de los emigrantes en Europa. Es interesante, mientras que la Unión Europea habla de ciudadanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos habla de personas. Y las personas que se protegen no tienen por qué ser ciudadanos, tienen que ser personas que caigan bajo el ámbito de la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de Europa, incluyendo las aguas en alta mar, las aguas territoriales. Y mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos veíamos que no prescribe esa valoración, ese test de necesidad y deja esa discreción. Sin embargo, cuando se trata de vulnerabilidades y cuando se trata en especial de niñas y niños, ahí va a ser mucho más estricto. Ahí va a ser muy importante su jurisprudencia y va a ofrecer el nivel más alto de protección que puede brindar.
Ahí sí que se tiene que hacer una valoración de la necesidad y la proporcionalidad. Estos criterios son esenciales y se tiene que considerar, o sea, en inglés es should, must, considerar, ¿no?, las alternativas a la detención y las circunstancias específicas del caso individual, con mucha atención al lugar y las condiciones de detención y especialmente protector, como siempre lo ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando hablamos de niñas y niños y más en este contexto de migración. Cuando hablamos de vulnerabilidades, ¿quiénes puede ser? Bueno, aquí hay un gráfico, no he podido traducir porque es una foto, pero bueno, hablamos pues de niños, de solicitantes de asilos, apátridas, personas con condiciones serias mentales, incluidos problemas mentales, víctimas de la trata de personas, de tortura, violencia doméstica, mujeres, sobre todo si están embarazadas o criando niños, personas LGBTI, personas con discapacidades o las personas mayores. Y este listado no es exhaustivo. Y quiero resaltar que además en el contexto de la migración puede haber todavía personas que no caerían en estas categorías, pero que por el contexto migratorio se vuelven más vulnerables. Y lo mismo por el COVID, por el impacto de la pandemia. Quería incidir en el principio del interés superior del niño y su extrema vulnerabilidad, que va a primar sobre las consideraciones relativas a la situación migratoria del niño o sus padres. Tanto si el niño está acompañado por sus padres o por uno de sus progenitores, eso no exime a las autoridades de su obligación positiva de protegerlos. Y quiero también insistir en que realmente la detención de niños siempre va a plantear problemas. Y bueno, pues que los centros de detención tienen que ser adecuados, eso ya lo he dicho, las condiciones tienen que ser efectivamente adecuadas, no las que valore un Estado que son adecuadas. Los principios generales, ya habíamos visto, prescritos por ley, examen cuidadoso, individual, tienen que ser alternativas que sean factibles, que sean disponibles, que sean accesibles y eficaces. Tampoco he podido traducir esto, pero os lo traduzco, siempre adecuadas al principio de proporcionalidad, evitando la no discriminación. Nunca deben ser un reemplazo de la privación de libertad o suponer restricción de la libertad de movimiento, y siempre hay que aplicar la alternativa menos restrictiva posible, con una importancia especial para esos sistemas de monitoreo y de revisión judicial a las que también aludía antes Felipe. Por supuesto, asegurando que se respetan los derechos humanos de las personas implicadas. Sobre este tema de los beneficios voy a ahondar más en el 10 de noviembre, pero es muy gráfico, ¿no? Esta imagen tiene que, por supuesto, respetar los derechos humanos, puede ayudar, si se cumplen eficazmente, puede ayudar a los Estados miembros y a las personas concernidas a cumplir con los procedimientos de inmigración y finalmente son más rentables, ¿no? Lo que se dice en inglés cost effective. Son mucho más baratas y en este tema quería incidir en que en el Consejo de Europa hay un gran consenso en todos los órganos ejecutivos y legislativos del Consejo de Europa. Y los Estados miembros del Consejo de Europa lo saben y lo reconocen y muchas veces acuden a la detención migratoria por inercia. Esto nos lo han dicho muchas veces, no saben qué otra cosa hacer. Por eso es muy bueno cualquier evento como este en el que se habla. Voy ahora muy rápido. Estos son algunos tipos de alternativas, desde las más restrictivas a las no. Unas son residenciales, otras no residenciales. Aquí no voy a comentar esta diapositiva ni la siguiente, pero son observaciones sobre las políticas y prácticas que están recogidas en algunos de los instrumentos del Consejo de Europa. Y bueno, que se resumen en que sí, puede haber algunas alternativas, pero es que ni se conocen ni se aplican adecuadamente. El caso de España. El caso de España es increíble porque es un ejemplo. Es triste que nos haya tenido que llegar la pandemia del COVID-19 para demostrar que se podían usar algunas alternativas. Y hemos encontrado que hay que ampliar y profundizar en el debate.
de soluciones más eficaces que cumplan con los derechos humanos. Vemos que pueden promover este cumplimiento de los procedimientos de inmigración y que son rentables. Estos dos argumentos son muy, muy importantes de cara a tener un diálogo con las autoridades. Y estamos animando y animamos a España que amplíe ese uso de alternativa, la detención. Voy ahora rápidamente a exponer algunas de esas herramientas, redes y experiencias y a mostrar todo nuestro compromiso y apoyo del Consejo de Europa. Ahondaré en esto en mi intervención en el día 10 de noviembre. Como sabéis, ya lo he explicado Nacho al principio, el Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha elaborado dos análisis. Este era el de los aspectos prácticos y legales de las alternativas a la detención eficaces, con lo que incluye. Más recientemente ya es un documento más práctico, una guía práctica de por qué y cómo asegurar la eficacia de las alternativas. Y, por último, algo que está directamente relacionado con mi trabajo como directora del programa HELP del Consejo de Europa, es este curso online que os animo a realizarlo a todos los que estéis trabajando en este tema, que tiene 4 módulos, cubriendo los aspectos básicos legales y prácticos, el marco legal, cuáles son los posibles tipos de garantía y cómo garantizar que las alternativas sean eficaces. Es un módulo muy fácil, lo he elaborado en colaboración con la división de mi colega Lilia Greta Dortir, que me ayudó a preparar esta presentación, y lo hemos hecho en colaboración con el ACNUR. El ACNUR, con el departamento que tiene el ACNUR en el Consejo de Europa. De hecho, estamos en la misma planta y tenemos una relación prácticamente semanal. Lo hemos hecho conjuntamente porque queríamos llegar a más gente. Es un curso que, como veis, es muy visual. Aquí tenemos al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablándonos de por qué las alternativas tienen que ser más empleadas por los Estados miembros y cómo los Estados miembros deben ser disuadidos de utilizar la privación de libertad en el contexto migratorio y la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como decía al principio, es una prioridad del Consejo de Europa. Aquí tengo pantallazos de lo que veríais haciendo este curso, que básicamente Creemos que se ha podido cortar la conexión con el módulo 3, estoy acabando, y otros cursos que os pueden interesar relacionados con la migración. Concluyo con esta presentación y aquí tenéis mis datos y los de mis colegas por si nos queréis atender. Gracias. Muchísimas gracias, Eva. Creo que ha habido un problema de conexión al final, pero creo que hemos entendido todos, así que muchísimas gracias, de verdad. Ahora hemos tenido algunas preguntas que hemos recibido. Si os parece, vamos a hacer el primer turno de preguntas y respuestas en este primer bloque. Para Felipe, en primer lugar, nos han preguntado si vamos hacia un mayor uso de la detención migratoria en los estados del hemisferio norte. Y para Eva, parece que este curso es bastante interesante para la gente y han preguntado a ver si estaría disponible en castellano, en español, más adelante. O sea, os lanzo las preguntas y, bueno, Felipe, si puedes responder la primera. Muchas gracias. Bueno, como explicaba en mi presentación, resulta muy problemática la tendencia que se ha desarrollado en las últimas décadas, las últimas 2 décadas especialmente, en el sentido de un incremento significativo de la detención migratoria. Es difícil hacer un pronóstico en este momento. Yo creo que hay tensiones en pugna allí. Esto se manifestó, por ejemplo, en la discusión, en la preparación del Pacto Global sobre Migración y está en todo el debate internacional. De hecho, parte de la implementación del Pacto Mundial, y me parece que Silvia Gómez puede hablar de esto también, se refiere a la cuestión de la detención migratoria y a las alternativas a la detención migratoria. De hecho, hay un grupo de trabajo, uno de los 6 grupos de trabajo de implementación del Pacto Mundial de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, que se refiere precisamente a este tema.
Entonces es un tema que está sobre el tapete y que creo que es muy importante, como decía Eva, darle un seguimiento significativo, y de allí la importancia de realizar eventos como este y de traerlo permanentemente a colación en los distintos organismos internacionales. No creo que los estados, o la mayoría de ellos, lo vayan a hacer simplemente de buena voluntad. Creo que es indispensable hacer incidencia al respecto para que los estados se convenzan, tal como explicaba Eva, que ocurrió con España en marzo de este año, se convenzan de que pueden emplear las medidas alternativas perfectamente sin que ello produzca problemas de ninguna especie. Y por otra parte, como señalaba en mi presentación, hay estados como Estados Unidos que tienen todo un sistema subutilizado de medidas alternativas, de manera que tampoco es algo novedoso en ese y en una cantidad de otros países. Entonces, creo que, respondiendo a la pregunta directamente, es de pronóstico reservado, pero no es una cuestión que sea ajena a nosotros, sino que nosotros mismos podemos contribuir para la reducción significativa de la detención migratoria adulta y su eliminación respecto de la niñez migrante. Muchas gracias, Felipe. Eva, pues la pregunta que nos han hecho es precisamente eso, si podría estar disponible o si va a estar disponible pronto o si lo estará en algún momento en castellano este curso tan interesante. Pues por el momento solamente está en inglés, va a estar disponible a finales de año en francés, también en ruso, gracias a ACNUR, porque ACNUR nos lo va a traducir en ruso, y en español, en castellano, muy probablemente, pero todavía no lo tengo asegurado, va a estar a principios de 2021, en el primer trimestre de 2021. Tener los cursos a nosotros en castellano nos es muy, muy útil, porque hemos detectado que nuestros cursos, aunque están en principio creados pensando en el Consejo de Europa, están siendo muy utilizados en América Latina, sobre todo en países como Argentina, Chile, México, y donde muchas instancias judiciales o abogacías les están dando créditos. Nosotros, el Consejo de Europa no es una institución académica. ¿Por qué hacemos nosotros estos cursos? ¿Por qué son gratis? ¿Por qué los ponemos a disposición de todo el mundo? Bueno, pues hay un interés. Queremos que se cumplan los estándares a nivel nacional y así tendremos menos casos y menos problemas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso están. Pero claro, finalmente estos cursos son de aplicación universal. Me consta que, por ejemplo, en Marruecos y en Túnez también quieren tener este curso. Entonces, estamos valorando su traducción al árabe. Siento no poder dar una respuesta taxativa, decir sí, ya, mañana, pero bueno, estamos trabajando en ello y va a ser mi prioridad personal. Muchas gracias, Eva. Tenemos otra pregunta más para Felipe, acaban de hacernos. Nos dice Sara, quisiera saber cómo sería posible combatir la idea de que las detenciones cumplen una función simbólica de cara a la población autóctona que quiere un control y no gestión de la inmigración. No entendí bien la pregunta realmente. Sí, perdón. Escuché bien, pero no sé qué es lo que quiere decir exactamente. Creo que igual se refiere más a lo que habéis hablado, que mencionaba del control, en el sentido del enfoque de control, enfoque de disuasión, como una política disuasiva para la inmigración. Claro, yo creo que esa es la razón en muchos casos, y por eso uno puede observar que no hay una correlación entre los niveles de detención y los flujos de movilidad humana. Porque estos flujos que tienen lugar en este momento de manera simultánea en todos los continentes, y que en su mayor parte de hecho es intracontinental y no extracontinental, como a menudo se piensa, no se va a detener por una cuestión de detenciones más o detenciones menos. Entonces, las vulneraciones a los derechos humanos que implica la detención migratoria, per se ven agudizadas en contextos en los cuales se los pretende usar como un instrumento disuasorio. Todo esto yo quisiera añadir también va vinculado con todo el
uso extensivo del concepto de soberanía por parte de los estados en relación con las personas migrantes. En la actualidad, los estados democráticos rara vez emplean la expresión soberanía para referirse a sus propios nacionales. O sea, no estamos en la época en que se hablaba de la soberanía popular, ¿no es cierto? Y que esto se reflejaba en ciertas autoridades. No se usa esa expresión. Se sigue usando respecto a las personas migrantes y yo creo que no es casualidad. Precisamente porque tiene una carga autoritaria en la manera como se usa. Y las políticas de detención migratoria son parte de eso también. Lo que pasa es que hay una confusión que ahí se hace, y digo se hace porque yo creo que es deliberada, entre el ejercicio de la soberanía en la frontera respecto de una, por ejemplo, eventual invasión por parte de otro país, las Fuerzas Armadas de otro país, con la situación de las personas que están migrando a través de esa frontera y que no ponen en peligro para nada la integridad territorial del país de destino, ¿no es cierto? Sin perjuicio de eso, los estados invocan permanentemente el concepto de soberanía también para referirse a las personas de carne y hueso, las personas migrantes de carne y hueso. Y eso lo vimos también en la discusión del Pacto Mundial sobre Migración y está esa tensión reflejada en el propio pacto. Entonces yo creo que efectivamente tiene ese sentido de control, tiene ese sentido de supuesta, espuria invocación de la soberanía y esa pretendida calidad de medida disuasoria de la detención migratoria. Muchas gracias, Felipe. Eva, tenemos una última pregunta, igual es muy extensa para responder, pero bueno, igual puedes hacerlo de forma resumida. Dice que cuáles serían supuestamente las alternativas para evitar la detención migratoria por parte del Consejo de Europa, que cuáles serían igual las recomendaciones. Sí, bueno, pues como decía, hay muchos hay muchos modelos y hay en esos documentos del Comité Director de Derechos Humanos y en el curso HELP explicamos algunos de los modelos que se han utilizado eficazmente en algunos países. Pues pasa desde hacer un control periódico y regular, registrándose con las autoridades, yendo a una comisaría, por ejemplo, de policía, a habilitar centros de residenciales, pero esos centros residenciales no deben ser centros de detención, o sea, deben ser realmente centros residenciales. Puede ser, hay uno que es muy fácil, podría aplicarse, que es fianza, que a lo mejor no la tiene que pagar el inmigrante, la tiene que pagar una ONG o alguien de apoyo, muy simbólica. ¿Por qué no se aplica la fianza? Pues porque los inmigrantes no lo pueden afrontar y porque no está hecho a una escala real para el inmigrante, ¿no? Que lo tiene. Hay hasta otras cosas que personalmente me gustan menos, pero bueno, brazaletes o sistemas de control de dónde está esa persona. Esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior de si se usa como un control. Claro, es muy tentador usar a la migración también como chivo expiatorio de muchos de nuestros males, lo estamos viendo con el auge de los populismos en muchos de nuestros países, pero es que son personas y no se debe utilizar para fines políticos. Con lo cual, bueno, pues si queréis saber más sobre esas medidas, os animo a que os metáis en el curso. No tenéis que hacer todo el curso, podéis ir directamente al módulo que os interesa y ver allí explicados las diferentes modalidades. Van, como siempre, de lo menos restrictivo o invasorio del ámbito privado de la persona a lo más restrictivo. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Felipe, por este primer bloque. Vamos a dejarlo aquí, vamos a movernos, vamos a continuar al siguiente. Os recuerdo que Felipe tendrá que abandonar la sesión un poco antes, quizá 5:20, 5:30. Aún así, luego tenemos una última sesión de turno de preguntas y respuestas en la que podéis seguir haciendo preguntas. Os animamos, además, a no hacerlo a través del chat, sino a hacerlo a través del botón que hay abajo que aparece Q y A, que son como dos bocadillos, en vez de en el chat, para que sean preguntas privadas. Y bueno, vamos a pasar ya directamente al segundo bloque. Vamos a contar en primer lugar, como os hemos comentado, con Sofía Bonatti, que es abogada y que ahora mismo ocupa el cargo de jurista principal del equipo jurídico de ECRE. Le damos la palabra.
Hola, bueno, muchas gracias y pues agradecer a Cepaim y Picum por invitarme a este webinar tan interesante. Voy a intentar ir bastante rápido porque, bueno, quiero decir muchas cosas, pero con poco tiempo y voy entonces, primero que nada, voy a intentar compartir la pantalla, a ver si funciona. Bueno. Entonces, en mi presentación voy a analizar, antes que nada, los estándares en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como Eva Pastrana ya ha hablado de eso bastante, voy a pasar rápidamente para luego compararlos con la normativa europea sobre alternativas a la detención. Entonces, para empezar, bueno, como habéis visto justo en la presentación anterior, el artículo 5.1 es el que nos interesa, principalmente 5.1f es el que nos interesa en tema de solicitantes de asilo y de inmigrantes, porque, bueno, establece que se pueden detener en dos situaciones exclusivas, que es para impedir una entrada ilegal en el país o cuando se trata de una persona contra la que haya un procedimiento de expulsión o extradición en curso. Importante es que la detención con arreglo al artículo 5.1f debe basarse en uno de estos motivos específicos que se tienen que interpretar de manera restrictiva, es decir, que no se pueden añadir otros criterios. Otro elemento muy importante para que recordéis, como ha mencionado Eva también, es que no prevé el Convenio Europeo de Derechos Humanos el elemento de la necesidad para este artículo. Lo ha dejado claro el tribunal con el caso Chajal, en el que dice que bueno, no hay obligación de que no se exige de que esté en curso, por ejemplo, o sea, es necesario solamente que esté en curso un procedimiento de expulsión, pero no se exige que se pruebe que la detención preventiva es razonablemente necesaria, por ejemplo, para impedir la huida o una infracción. Entonces, esto es importante porque vamos a ver la diferencia cuando vayamos a examinar las normativas luego de la Unión Europea. Bueno, obviamente también el tribunal ha dejado claro que si la legislación nacional pues sí establece un requisito de necesidad y este no se cumple, pues el tribunal lo considerará y considerará que la detención ha sido arbitraria. Pero bueno, como hemos dicho que no existe este elemento de necesidad y tampoco una obligación de considerar alternativas a la detención bajo el Convenio Europeo, ¿no? Pues, ¿qué ha hecho el tribunal? Pues lo ha, digamos que ha encontrado otras formas para encontrar violaciones en relación a la detención. Pues, por ejemplo, con el elemento de la proporcionalidad, que es muy importante, lo deja claro el tribunal en el caso, por ejemplo, de Malleca y Mitunga, en la que el tribunal dice pues, que las autoridades no han examinado si la detención podría sustituirse por una medida menos drástica, ¿no? Entonces vemos el criterio de la proporcionalidad. Efectivamente, hay que decir que se trata aquí de casos todos en los que involucran a niños y que son, como habéis visto, particularmente vulnerables y por eso digamos que el estándar del tribunal ha sido ha otorgado mayor protección, pero si no, no hemos visto el mismo resultado en todos los casos. También se aplica el criterio de la debida diligencia, por ejemplo, en el procedimiento de retorno a expulsión. En el caso de Mykolenko contra Estonia, bueno, el tribunal ha determinado que las autoridades podían aplicar otras medidas para mantener el solicitante en prisión preventiva al no haber perspectivas inmediatas de expulsión. Esto es interesante en el momento actual con la pandemia porque también se ha aplicado en muchos casos en el que efectivamente había un procedimiento de retorno, de expulsión que se ha visto imposibilitado porque ya no había vuelos y muchos abogados han utilizado este elemento, la debida diligencia con el retorno para pedir que las personas no se encontraran más detenidas.
Finalmente, el último criterio es, bueno, cuando el retorno, sea evidente que el retorno no sería posible debido a la violación del principio de no devolución. Esto no se necesita, creo, mayor explicación, pero bueno, evidentemente si no se puede violar el principio de no devolución, quiere decir que la persona no puede ser devuelta, entonces tampoco puede estar detenida en vista de un retorno. Ahora podemos pasar a examinar cuál es el escenario en la Unión Europea. Entonces, primero podemos ver lo que dice la Carta de los Derechos Fundamentales. En el artículo 6 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Artículo 52 es interesante porque, como podéis ver, dice cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la presente Carta deberá ser establecida por la ley. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias. Aquí veis ya la diferencia con respecto a con lo que hemos dicho anteriormente del Convenio Europeo, ¿no? Que hemos visto que este elemento de necesidad no existía. No es, o sea, digamos que no existe, no es un requisito. Más en detalle, bueno, hay en el marco del derecho de la Unión Europea la detención se debe realizar en última instancia y cuando ya se hayan agotado todas las alternativas, salvo que tales alternativas carezcan de efectividad. Esto lo encontráis en varios artículos, lo veis aquí escrito. También os voy a compartir la presentación, así que no os preocupéis si os parece que estoy pasando muy rápido, pero bueno, ya la tendréis a disposición para poder volver a ver también el nombre de los casos que os interesen. Pero bueno, aquí lo importante es que la detención solo se debe producir tras haberse estudiado todas las alternativas posibles en el marco de la Unión Europea. O si los mecanismos legales, bueno, no han alcanzado su propósito legal legítimo, ¿no? Pues esto es una de las posibilidades. Pero bueno, más en el específico me gustaría analizar la regulación de la directiva revisada, las condiciones de acogida, porque es la que, digamos, analiza más en detalle las alternativas a la detención. Solamente deciros que antes de que existiera la directiva revisada, había la que existía antes era del 2003 y digamos que el texto era bastante, digamos que no incluía estas alternativas a la detención. Se hablaba de detención con otro nombre. El artículo que hablaba de detención, os lo puedo leer, dice: cuando resulte necesario, por ejemplo, por razones jurídicas o de orden público, los Estados miembros podrán confinar a un solicitante a un lugar determinado de conformidad con su legislación nacional. Es decir, dicen por razones jurídicas o de orden público. Está claro que deja realmente una amplia libertad al Estado para poder detener a los solicitantes de asilo o migrantes. De todas maneras, esa directiva ahora ha sido revisada, se aplica la de 2013 y podéis ver que en los varios artículos pues examina, por ejemplo, dicen el artículo 8 es el que más interesante, digamos. En el artículo 8,1 dice: una persona no puede ser detenida únicamente por ser un solicitante de protección internacional. En el 8, párrafo 2, dice que existe una obligación de aplicar el principio de necesidad y proporcionalidad. De nuevo, veis que se habla de principio de necesidad, quiere decir que efectivamente otorga una protección mayor que el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Obligación explícita de realizar una evaluación individualizada en cada caso. Dice que hay que desarrollar y considerar alternativas al internamiento, da una lista exhaustiva de los motivos de la detención en el artículo 8, párrafo 3, podéis verlo si buscáis la directiva, y
si efectivamente existen motivos para la detención, dice que tiene que ser por un periodo más breve, el más breve posible. Y finalmente, el artículo 9 también da un conjunto de garantías procesales. A ver, para pasar aquí. Bueno, para enseñaros que existe efectivamente un enfoque en las alternativas a la detención, en la directiva revisada sobre condiciones de acogida. Como hemos dicho, existe una obligación explícita de considerar medidas alternativas menos coercitivas. Las normas relativas a las medidas alternativas deben establecerse en la legislación nacional, dice la directiva. Se menciona una lista no exhaustiva de medidas. Para los que preguntabais antes, pues cuáles podrían ser las medidas alternativas a la detención, pues la directiva nombra algunas que no deben ser exclusivamente estas, pero bueno, puede ser la presentación periódica de informes a las autoridades, el depósito de una garantía financiera o la obligación de permanecer en un lugar asignado. O por ejemplo también entregar el pasaporte o el documento de viaje puede ser otra de las alternativas. Finalmente, también dice que las alternativas deben ser no privativas de libertad, es decir, que deben respetar los derechos humanos fundamentales de los solicitantes. Así que, como veis, esta directiva pues, está bastante enfocada en alternativas a la detención. Os invito a que leáis especialmente el artículo 8, como ve, es bastante largo y tiene bastantes párrafos, pero digamos que analiza muy bien cuáles son las obligaciones también del Estado antes de detener a una persona. Para finalizar, solamente quería mencionar algunos casos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque puede ser interesante por si queréis, si tenéis casos sobre esto, también saber un poco lo que ha dicho el tribunal. En el caso JN, pues el tribunal dice que la aplicación del motivo de seguridad nacional y orden público, efectivamente uno de los motivos por los que se puede detener a alguien es motivos de seguridad nacional y orden público, pero solo se puede aplicar si el comportamiento individual del solicitante representa una amenaza auténtica, presente y suficientemente grave. Así que, bueno, como veis, es una interpretación muy restrictiva por parte del tribunal, ¿no? En el caso Alchador, pues dice que si no hay criterios objetivos en la legislación nacional para el riesgo de fuga bajo el procedimiento Dublín, pues este criterio también es inoperante. En este sentido, digamos que otro de los criterios, según el artículo 8, por el que se puede aplicar la detención es si está en curso el procedimiento Dublín, o sea, de transferir una persona de un estado a otro estado miembro y existe un riesgo de fuga. Pero bueno, lo que dice es que si este riesgo de fuga no está bien determinado en la ley nacional, pues tampoco se puede aplicar. Último caso del que os quería hablar es el caso de K, 1816. El tribunal ha dicho que permite que el solicitante esté a disposición de las autoridades nacionales para que éstas puedan, entre otras cosas, entrevistarlo y en consecuencia contribuir a la prevención de posibles movimientos secundarios. Estamos hablando de otro de los elementos que el artículo 8 dice como posibilidad de detener a alguien cuando se necesita verificar su identidad, ¿no? O su identidad o nacionalidad. Pero bueno, igual, de nuevo, quería enseñaros que el tribunal ha hecho una interpretación muy restrictiva y dice que solamente un solicitante solo podrá ser objeto de tal medida cuando no haya comunicado su identidad o nacionalidad o los documentos de identificación que lo justifiquen sin perjuicio de su obligación a cooperar. Asimismo, solo cuando ciertos elementos en los que se basa su solicitud de protección internacional no puedan obtenerse en ausencia de la detención. De nuevo,
aquí dice claramente que si hay otra forma de obtener esa información, por ejemplo, no existe un riesgo de fuga, pues de nuevo el Estado tiene que aplicar otras medidas que no sean esta medida de la detención. Concluyo diciendo que, bueno, esta es la situación actual. La realidad es que, bueno, nos encontramos muchas veces que las garantías no son implementadas, especialmente en las zonas fronterizas, donde los estados se concentran mayormente en intentar ejecutar un retorno rápido, en algunos casos del procedimiento Dublín o para algunas nacionalidades. También, bueno, lo que decía también Felipe González, que se utiliza mucho la detención como medida disuasiva, entonces no obstante haya pues claros elementos que demuestren que las alternativas son mucho más eficaces, y además el derecho europeo, que también obliga a aplicarlas, pues muchos estados pues intentan utilizar más un control de la migración más coercitiva, digamos. Pues nada, aquí esto es todo. Espero que no haya sido demasiado rápido, pero bueno, ya habrá tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Sí, nos están llegando muchas preguntas, cosa que también agradecemos. O sea, que luego tenemos un espacio, aunque sea de 5 minutillos, para poder responderlas. Paso rapidísimamente ya a Marta Jonco, oficial de incidencia de PICUM. Muchas gracias, Nacho. Bueno, PICUM, la plataforma para la cooperación internacional sobre migrantes indocumentados, es una red de más de 160 organizaciones miembros, incluido CEPIM, que trabajan sobre los derechos de los migrantes indocumentados, es decir, los que no tienen los documentos necesarios para trabajar o vivir en el país donde residen. Sabemos que la pandemia ha afectado con especial fuerza a las personas que ya vivían en pobreza o en riesgo de pobreza, y las que siguieron trabajando, ya sea porque su trabajo era esencial para el funcionamiento de la economía o porque tenían que seguir trabajando para sobrevivir. Y muchas personas indocumentadas entran en esas categorías, todavía fueron excluidas sistemáticamente de los planes nacionales de apoyo y de prestaciones de desempleo, lo que empeoró su situación. Además, en la mayoría de los países de la Unión Europea, las personas indocumentadas tienen un acceso extremadamente débil a la atención médica no urgente. Y, por ejemplo, en abril, un hombre indocumentado en el Reino Unido con síntomas de COVID murió en su casa porque temía buscar tratamiento en un hospedaje. Recientemente hubo también un estudio de la OCDE en octubre de 2020 que descubrió que en varios países de la OCDE el riesgo de infección entre personas nacidas al extranjero era al menos 2 veces mayor que lo de los nativos. Y en relación a esto se adoptaron varias medidas y voy a focalizarme principalmente en estas. En primer lugar, según un informe de la Red Europea de Migración, la REM y la OCDE, los inmigrantes indocumentados pudieron acceder gratuitamente a los servicios sanitarios de urgencia relacionados con COVID-19 en 9 Estados miembros de la Unión Europea. Bélgica, Estonia, Grecia, y voy a enviar más información después. Y también un informe que hemos escrito sobre este tema. En segundo lugar, algunos países también hicieron esfuerzos para asegurar que los migrantes indocumentados pudieran acceder a otros servicios esenciales y medidas de emergencia, y a menudo en asociación con organizaciones de la sociedad civil. Como el tema de la liberación de la detención será discutido después por Silvia, me voy a focalizar en particular sobre otro tema, que es el análisis de las opciones de resolución de casos disponibles para las personas indocumentadas. Y esto es particularmente importante porque en la mayoría de los casos los países se centran exclusivamente en acelerar las deportaciones y ven la detención como una forma de facilitar el proceso de retorno y de deportaciones, aunque en realidad no hay prueba que eso funcione. Sin embargo, la legislación de la Unión Europea es clara en cuanto al hecho de que los Estados miembros tendrían la posibilidad de evaluar si existen otras opciones al retorno. Y en particular, la Directiva de Retorno del 2008 declara que los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo.
Y los tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo, como ya lo mencionó Sofía, precisan además que en algunos casos, incluso en relación con el derecho a la salud, a la vida familiar y privada y al interés superior del niño y el principio de non-refoulement, esto puede equivaler no solo a una posibilidad, sino también a una obligación para los Estados miembros de no retornar a unas personas. En el marco jurídico podemos ver que esto ya es posible en varios Estados miembros, aunque no es bastante utilizado. Por ejemplo, la Red Europea de Migración ha hecho un informe en 2010 en lo que descubrió que la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea conceden ya un permiso de residencia temporal por motivos médicos, o al menos lo tienen en su marco jurídico. Al menos 5 países, incluido España, según un estudio de PICUM, cuentan con legislación que otorga permisos especiales a las víctimas indocumentadas de violencia doméstica. Y al menos 8 países, eso también es un informe de PICUM y voy a enviaros el link después, han implementado mecanismos de regularización para niños, jóvenes o familias. ¿Por qué es importante permitir el acceso a otras vías de regularización? Primero, porque es una vía para prevenir y reducir la detención, sobre todo no necesaria. Y en segundo lugar, porque proporciona una solución concreta para las personas que por diferentes razones no pueden o no deben regresar, incluyendo en el tiempo de COVID-19 las personas que no pueden regresar debido al cierre de las fronteras por la pandemia. Y las experiencias demuestran también que cuando se evalúan todas las opciones, muchas personas de hecho tienen acceso a otras vías de regularización. El problema es que normalmente la detención solo intenta retornar a las personas y no analizar si esas opciones son existentes y son posibles. Y para dar un ejemplo, un programa de Utrecht en Holanda, que ha apoyado a personas indocumentadas para resolver su caso desde 2002, ha encontrado desde 2019 que de todas las personas que participaron en este programa en 17 años, el 91% habían resuelto su situación en diferentes casos. Y el 59% de estas personas se regularizaron y se integraron en la comunidad local. Y solo el 19% buscaron que el retorno era la mejor opción y la opción más adecuada. COVID-19 dio también una razón adicional para abogar por centrarse en un estatus de evidencia seguro y a largo plazo y para buscar otras opciones de resolución de caso. Varios actores hicieron llamamientos a la regularización, entre ellos un documento de debate de ACNUR y de la OIM, la sociedad civil en muchos países, incluido en Bélgica y en España y también en otros países, 20 parlamentarios en Francia, y a nivel de ciudad del Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad, por ejemplo, de Mons en Bélgica. Desde marzo de 2020, después del principio de la pandemia, por lo menos 10 Estados miembros de la Unión Europea hicieron prórrogas automáticas de ciertos permisos por un periodo de tiempo. Y además, como probablemente muchos de ustedes ya escucharon, se adoptaron diferentes medidas de regularización en Italia y en Portugal. En Italia, el programa fue dirigido a los trabajadores agrícolas, a los empleados domésticos y cuidadores, aunque 85% de las 200.000 personas que solicitaron entre marzo y agosto de 2020 eran trabajadores domésticos. En Portugal, un permiso de residencia temporal fue otorgado hasta julio de 2020 a todos los migrantes que tenían una solicitud de asilo, de residencia o de permiso de trabajo pendiente. ¿Por qué se adoptaron esas medidas durante la pandemia? Mientras que un análisis de los diferentes factores en juego está fuera del foco de este seminario web, creo que un factor que contribuyó a hacerlas posibles es un cambio en la narrativa, en el enfoque. Ya hablamos mucho de narrativa y de por qué la detención es aplicada en muchos casos para cuestiones más de narrativas y más políticas que legales. El COVID-19 permitió de abandonar momentáneamente una narrativa centrada en la disuasión de los migrantes y el aumento de los retornos para buscar soluciones sostenibles y que funcionen eficazmente para los individuos y también para la sociedad. Y la evaluación de diferentes opciones para la resolución de los casos, incluidos la regularización, tiene un impacto muy positivo al permitir el acceso a la atención de la salud, permitir que las personas trabajen regularmente en el país, que viven sus vidas y que contribuyan a la economía. Y además permitió evitar una situación de limbo jurídico en la que las personas viven en un estado
pero en efecto están excluidas de la mayoría de los derechos y de servicio y en particular el acceso a la salud. Lamentablemente, esta tendencia dista mucho de ser unívoca y al mismo tiempo no debemos olvidar que algunos estados siguieron deteniendo personas, que las deportaciones sí siguieron, continuaron en muchos países de la Unión Europea e incluso cuando se detuvieron hemos visto que se reanudaron muy rápidamente poniendo a menudo a las personas en peligro. Y asimismo la Comisión Europea publicó directrices en abril de 2020, directrices sobre asilo y retorno, en la que se pedía a los Estados miembros que continuaran los procedimientos de retorno en la medida de lo posible, lo que claramente es muy preocupante en una situación de pandemia. Para concluir mi presentación, quisiera destacar que esas prácticas positivas son aún más importantes a la luz de la reciente publicación del Pacto de la Unión Europea sobre la migración y el asilo, de que creo que hablaremos más en el próximo seminario el 10 de noviembre. Este pacto reitera un cierto nivel de obsesión, podemos decir, con el aumento de los retornos y con poca preocupación por las garantías de derechos. Y la posibilidad de acceder a las diferentes vías que ya existen para la resolución de casos en virtud de la legislación nacional, como los que mencioné antes, también está fuertemente limitada por las propuestas del Pacto de la Comisión. Y como tememos que la pandemia continuará al menos por los próximos meses, resultará esencial dejar a un lado las narrativas y políticas populistas y centrarnos en la búsqueda de soluciones sostenibles que funcionen tanto para los migrantes como para la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a dar paso a Silvia, pero antes, que bueno, como hemos dicho antes, Felipe debe ausentarse en unos minutos, por lo tanto, quiero aprovechar que todavía está aquí para darle muchísimo, bueno, para agradecerle su tiempo, su disposición y su excelente presentación. Luego volveremos a dar un agradecimiento, pero como está aquí presente, pues quería hacerlo de esa forma. Y vamos a... Sí, perdón. Sí, muchas gracias a ustedes, Nacho. Tengo que hacer una clase, lamentablemente, así que me tengo que escapar. Por eso, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues damos ya paso a la última persona de este segundo bloque, Silvia Gómez, coordinadora de Incidencia Global en IDC. Hola, buenas tardes y buenos días, depende de dónde os hayáis unido. ¿Se me escucha bien? ¿Solo confirmar? Sí, perfectamente, Silvia. Sí. Soy muy consciente de que si entramos en tiempos, lo que tengo son literal 5 minutos, y no 3, así que voy a intentar reducir y básicamente dar unas cuantas pinceladas que, independientemente de la limitación temporal, era un poco el objetivo que quería con mi intervención. Dar una serie de pinceladas y sobre todo llevar la conversación a la perspectiva global. Como bien ha dicho Nacho, yo ahora mismo estoy coordinando Incidencia Global para la Coalición Internacional contra la Detención desde Ginebra, a efectos de donde estoy radicada, pero en general es un seguimiento a todos esos procesos globales que muchos de ellos, como algunos de los presentes sabréis, están centrando mucho su atención en la discusión relativa a alternativas de la detención. En ese sentido, esta conversación es muy oportuna y sobre todo es oportuna en el contexto de conversaciones que vienen pasando y de conversaciones que se están generando mucho más en el momento actual, dado el enfoque que la pandemia ha de una manera obligado o puesto un poco en el foco a la cuestión de las alternativas a la detención. Entonces, en ese sentido, está habiendo, de hecho, muchas conversaciones a nivel nacional, regional y global sobre este tema concreto, muchas de ellas centradas, y en eso querría también dar unas pinceladas en preguntas que muchos habéis hecho en el chat de preguntas y respuestas y en temas que han mencionado los anteriores panelistas, ¿no? Esta pregunta de qué son exactamente las alternativas a la detención y cómo avanzamos su implementación. Tenemos unos marcos jurídicos, los ponentes anteriores han hablado de ellos, desde la perspectiva regional como desde la perspectiva global, la intervención que ha hecho Felipe. Tenemos también incluso unos compromisos a nivel internacional, particularmente a través del Pacto Mundial Migratorio y Pacto Mundial de Refugiados, en el que claramente muchos estados se comprometían a priorizar el desarrollo de alternativas a la detención. Esos marcos están ahí.
A nivel nacional hay muchos marcos que hacen referencias en su legislación al uso de alternativas a la detención y en general, como también el resto de ponentes han ido mencionando, así que no voy a entrar en detalle en eso, en general la mayoría de las legislaciones existentes y los marcos de derecho internacional y de derecho regional, en el caso específico de la Unión Europea, hablan de todos esos elementos de protección de derechos humanos, de limitar el uso de la privación de libertad, de acceso a derechos para los migrantes, de utilizar la detención como último recurso, incluso en algunos marcos, específicamente en Latinoamérica se habla de no utilizar la detención. Todos esos marcos están ahí. La pregunta que sigue y que es lógica y que se plantean tanto estados como todos los actores que trabajamos en este sector es cómo de manera efectiva procedemos a implementar alternativas a la detención. Cómo pasamos de un marco jurídico y de unos compromisos internacionales, regionales y nacionales a efectivamente de manera gradual ir reduciendo el uso de la detención migratoria como herramienta de gestión de los flujos migratorios y pasando a una lógica de plantearse tanto la gestión de casos como en general plantearse la gestión migratoria sin ni siquiera abrir la posibilidad de internamiento. Sería un poco en esa pregunta y en ese vacío que existe ahí donde la organización a la que yo represento, la Coalición Internacional contra la Detención, entra, digamos, y está colocada. Por daros, rápidamente, para los que no nos conozcáis, nosotros somos una red global con presencia en ahora mismo más de 100 países en el mundo. Somos 400 organizaciones de sociedad civil, también universidades y en general expertos, tanto específicamente en detención migratoria como en el desarrollo de alternativas a la detención migratoria, que básicamente dentro de una red muy grande de especializaciones. De nuevo en este tema estamos hablando de especializaciones jurídicas, pero también de políticas públicas, de incidencias, de narrativa, de cuestión de temas de comunicación. Algunos también planteabais preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo cambiamos esa narrativa? ¿Cómo generamos un cambio público? Entonces, en todo ese ecosistema, nosotros como coalición, en lo que estamos enfocados es básicamente en responder a esa pregunta de cómo en la práctica las alternativas a la detención son una opción para todos los actores que están involucrados en la gestión migratoria, llegar a una posición en la que los derechos de las personas migrantes sean completamente respetados, pero a la vez la gran pregunta o la gran inquietud que se plantea desde los estados, cómo seguimos manteniendo la soberanía nacional y la capacidad de gestionar los flujos migratorios que entran en nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, desde ahí sí compartir una reflexión y ahí agradezco mucho las canciones que habéis elegido para iniciar esta conversación, porque hay algo que es muy necesario cuando entramos en este tema y cuando trabajamos en este tema, específicamente en el tema de detención migratoria, y es algo que a mí me gusta llamar optimismo realista, ¿no? La realidad, cuando echamos un vistazo al mundo, es que la mayoría de los gobiernos van cada vez más hacia una tendencia de utilización de la detención migratoria, no hacia una tendencia de uso de alternativas y de verdad tener la voluntad política, porque al final mucho de todo esto se resume en eso, en la voluntad política de trabajar en alternativas a la detención. Desde ese optimismo realista, lo que nosotros hemos observado como coalición y lo que hemos hecho es de un mapeo de prácticas que existen a nivel global de alternativas a la detención. Alternativas a la detención entendidas como cualquier legislación de una manera bastante amplia. Y de una manera bastante amplia también porque el tener una, digamos, definición amplia y global permite crear ese paraguas que luego cuando se baja las especificidades y tecnicidades que hay a nivel regional y nacional, se pueden crear conversaciones al respecto. De una manera amplia, el entendimiento que desde la coalición tenemos sobre alternativas a la detención es el trabajar en desarrollar tanto legislación como políticas públicas como prácticas específicas que supongan la no utilización de la privación de libertad para la gestión de los flujos migratorios.
lo que implica no solo, y es un punto interesante que también la pandemia ha puesto mucho el foco en ello, implica que no solo estamos hablando de detención migratoria o de países en los que se usa la detención migratoria, estamos hablando de cualquier tipo de política pública que implique el no uso de la privación de libertad. Entonces, en ese espectro amplio, lo que hicimos como coalición fue primero hacer una labor de investigación, de mapeo, de qué tipo de prácticas hay ahí fuera a nivel global que demuestran que eso se puede hacer de manera efectiva. En ese sentido, lo que encontramos en nuestra investigación, y mi compañera Bárbara ha puesto el link en el chat a la publicación, si no lo compartiremos después, son 250 ejemplos de tanto programas pilotos como programas más amplios a nivel local y nacional de alternativas a la detención migratoria, que efectivamente suponen una protección de los derechos de los migrantes, suponen un acceso a servicios y sobre todo suponen de nuevo esa prueba y evidencia de que efectivamente hay alternativas, efectivamente se pueden gestionar los flujos migratorios con beneficios tanto para los migrantes como para los gobiernos, pero también para las sociedades de acogida de los migrantes, sin necesidad, de nuevo, de acudir al uso de la detención migratoria. Una vez, digamos, encontradas estas prácticas, viene la cuestión de seguir poniéndolas en práctica. Ahí me refiero, o voy de vuelta a la intervención que ha hecho Marta desde PICUN. En Europa hay un ejemplo muy concreto que es la Red Europea de Alternativas a la Detención, que básicamente pone en práctica alternativas a la detención desde esta definición que hablábamos, que supone el no uso de medidas coercitivas, sino el centrarse en un proceso individualizado de gestión de casos, un proceso mucho más humano al final y mucho más eficiente, tanto por la resolución de los casos como la protección de derechos, como incluso la parte económica y de costo que supone para el Estado y para los diversos actores que lo hacen. Y luego hay un elemento muy concreto en el que también estamos trabajando y de nuevo encantada de continuar esta conversación, soy consciente también del tiempo, que es el hecho de, que es muy necesario, es el hecho de monitoreo y evaluación de estas alternativas. De nuevo, estamos trabajando en un espacio de optimismo realista. La realidad es que no hay voluntad política en general para trabajar en esto, la hay, pero a niveles muy escasos. Se hace mucho más necesario para todos los actores que trabajamos en esto y para los gobiernos que también trabajan en esto, muchos de ellos, monitorear y evaluar estos programas pilotos que existen. Cuáles son los aprendizajes, cuáles son los retos, cuáles son las problemáticas y cómo podemos continuar trabajando para avanzar en ellos, para que estos pilotos eventualmente se conviertan en programas a nivel nacional, se conviertan también en políticas públicas a nivel regional y al final, como visión final, se conviertan en una manera de entender la gestión de los flujos migratorios completamente y radicalmente diferente a como la entendemos ahora. Y luego llevar todo ese trabajo a labor de incidencia, a labor de comunicación, a labor de cambio de narrativas, a labor de desarrollo de políticas públicas, a labor de facilitación de conversaciones entre gobiernos, facilitación de conversaciones entre sociedad civil, entre diferentes organizaciones a nivel regional, algo que nosotros como coalición y también muchos actores con los que trabajamos estamos facilitando. Creación de programas de formación, como hablaba Eva Pastrana anteriormente, todos esos elementos que se hacen necesarios, pero sobre todo partiendo de esta recopilación de evidencia de que las alternativas funcionan. Si me permites, Nacho, 2 minutos más por aquello de lanzar un par de pinceladas también sobre lo que ha generado la pandemia y sobre todo las oportunidades que la pandemia está generando para continuar este trabajo que ya se venía haciendo por muchos actores y sobre todo para impulsarlo mucho más, para generar conversaciones como estas y para salir de ciertas lógicas de entendimiento tanto del uso de la detención migratoria como del uso de las alternativas en diferentes regiones y contextos nacionales, e impulsar toda esta conversación e ir mucho más hacia la parte práctica de implementación.
sea, lo que básicamente ha pasado en la pandemia, independientemente de las razones por las que algunos gobiernos han mirado hacia las alternativas a la detención, en Europa claramente ha sido primero por una cuestión legal de imposibilidad de continuar procesos de deportación y de retorno. También ha sido por una cuestión de salud pública. Muchos de los centros, y eso lo sabemos bien todos, muchas de las condiciones materiales de los centros de detención migratoria son absolutamente inadecuadas por muchas razones, y en el contexto de la pandemia se presentaron claramente inadecuadas para hacer un control de la posibilidad de que el virus entrase en esos contextos criminalizadores y de prisión. Independientemente de esas razones, la realidad es que hubo una serie de actores que de repente giraron mucho más su atención o pusieron su foco en las alternativas a la detención. ¿Qué podemos hacer? De nuevo, alternativas a la detención entendidas desde este enfoque amplio, desde esta definición amplia de cómo podemos seguir gestionando nuestros flujos migratorios sin detener a las personas migrantes. Y ahí es donde España es un claro ejemplo, lo sabéis bien, entiendo muchos de los que estáis aquí hoy con nosotros. España es un claro ejemplo, vaciemos los CIEs y derivemos a todas esas personas a diferentes, ya sea sus lugares de residencia o lugares de residencia de su comunidad, o ya sea a albergues gestionados por sociedad civil y diferentes opciones. Por daros un poco un mapeo rápido de otros países en los que esto ha ocurrido, esto ha ocurrido en Reino Unido. En Reino Unido se procedió a reducir de manera considerable el número de personas en detención migratoria. Esto ha ocurrido incluso con todas las problemáticas en la práctica, esto ocurrió en México también. Esto ha ocurrido en algunas instancias en Japón, en Bélgica, en Tanzania, en Tailandia. O sea, al final ha habido muchos países, y no entro más porque estamos muy justos de tiempo, pero ha habido muchos países en el mundo en el que de repente las alternativas a la detención, el uso práctico de las alternativas, era una necesidad. Más que una opción, era una necesidad. Lo comparto en el chat rápido, pero desde la coalición, para que podáis echar un vistazo, hemos publicado hace poco básicamente un análisis de este tipo de respuestas. Que lo compartan en el chat para que tengáis el enlace al mismo. Compartir un par de reflexiones y así ya cerramos un poco mi intervención y quizás tengamos algo de tiempo para preguntas y un poco diálogo. Lo que es muy interesante en todos estos lugares en los que tres o cuatro reflexiones sobre lo que hemos observado en la pandemia. Una de ellas es que en la mayoría de los países en los que ya se ha reducido o completamente dejado de utilizar la detención o el internamiento por razones migratorias, en la mayoría de esos países ya había elementos que existían que han permitido que inmediatamente la respuesta haya sido la no detención. Lo que lleva a hacer la reflexión de cuáles son esos elementos que existen en muchos contextos nacionales y que ayudan o que en cuanto existe el elemento de voluntad política se pueden activar y pueden funcionar. Eso es algo común en todos los países en los que hemos observado un cambio en las prácticas de políticas públicas. Ya sea desde el hecho de tener mecanismos tanto de identificación como de derivación, el tener equipos de gestores de casos que pueden inmediatamente actuar en cuanto se identifican personas en situación de vulnerabilidad, el tener a disposición tener a disposición del Estado espacios físicos en los que esas personas se puedan residir cuando no tienen una residencia propia o una residencia facilitada por personas de su comunidad. Hay muchos elementos que son muy interesantes de observar en estas prácticas. Esto existía, ergo el recurso a las alternativas ha sido inmediato. Y otra característica muy interesante de todos estos ejemplos es que han dado más fuerza a toda esta idea de la conceptualización de las alternativas como un espectro más amplio de protección. No estamos solo hablando de colocación física de personas en lugares que no suponen privación de libertad. De lo que estamos hablando
es de cómo ese elemento entrelaza con muchas otras políticas públicas. Las alternativas a la detención no son solo un emplazamiento físico, son la garantía del acceso a derechos, la garantía del acceso a la sanidad, implican el asesoramiento legal, el seguimiento de casos, la capacidad de las personas de poder moverse de manera libre, la participación temprana y la participación directa del migrante en todos esos casos. O sea, tienen muchos elementos que son muchos más amplios del limitado concepto y la limitada conversación de lugares físicos en los que colocamos a las personas migrantes, que no implican privación de libertad, sino que es un espectro mucho más amplio. Y es muy interesante observar que en todos los países en los que se ha acudido durante la pandemia al uso de alternativas a la detención, todos esos elementos se han activado. Se ha activado la búsqueda de procesos de regularización, Marta hablaba de ello, la ampliación de permisos de estancia, lo que supone que las personas no